Este, ahí veo que van a grabar, gracias, eso me lo habían pedido. Hoy estoy acá en la sede de Belgrano con una certificación, segundo año, así que el staff no puede estar presente. Y nos habían pedido la grabación, así que bárbaro que lo podemos estar grabando, Ale querido. Una jornada especial, esperada, entre otras cosas para que nos expliquen algunas cosas del título de esta convocatoria que me lo han preguntado a mí. Entonces yo le dije, yo lo sé, pero voy a dejar esto para el espacio de que tanto Alejandro como Claro, Virginia para no van a robar. explicar. Y claro, y no espolear nada de lo que ustedes van a decir. Especialmente alguna palabra, ¿no? Del título, algo así como praxeología Y y eso, cuando te esa, preguntaron eso. sí, 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 que me preguntaron de la proxeneta y digo, no tiene nada que ver con esto es otra cosa. Es un ámbito educativo, por favor, sean serios. Nos encanta, Virginia, recibirte en nuestra casa, por eso nos permitimos este humor y por eso nos permitimos relajarnos. Hemos sabido mucho de vos y sabemos que han transitado con Alejandro un camino muy interesante, muy importante para nuestra profesión, para nuestra escuela, para Alejandro y también creo que para la sociedad, lo cual hace a la importancia de este evento y también hace a la convocatoria, ¿no? Que no es común que una escuela tenga como staff formador, junte casi 100 personas y que esas 100 personas estén comprometidas con el nuevo saber, que es ahí donde encontramos posibilidades, porque lo que sabemos ya lo sabemos, y si hay una posibilidad de crecimiento está en lo que no sabemos. Ustedes vienen trabajando mucho en eso y estamos muy ansiosos de poder escuchar la propuesta y lo que nos puede aportar a nosotros como profesionales, pero también en lo personal. Así que estamos muy contentos con este espacio. Bienvenidos todos, que están, recién decíamos, ¿no? Hacíamos un reconto de los lugares, no solamente de las personas, y esa declaración que hicimos alguna vez en el SEOP de ser una escuela federal es un hecho representado en quienes estamos hoy acá y eso también es muy importante para nosotros, dentro de lo que es declarada nuestra visión. Vamos a compartir un tiempo juntos en un primer bloque donde vamos a escuchar a Alejandro, donde vamos a escuchar a Virginia sobre esta propuesta. Vamos a tener un break, un descanso, como para poder reflexionar y también descansar para volver y tener un espacio conversatorio donde podamos, en esta gentileza que tienen los dos, poder preguntarle todas las dudas que vayan surgiendo, aquellas inquietudes que tengan, entonces papel y lápiz, además de buenos oídos, para que todo lo que le vaya surgiendo como inquietud lo puedan anotar y después poder intercambiar en ese espacio tan especial que nosotros vamos a tener. Corresponde que presente a Virginia formalmente, si bien recién ya estábamos intercambiando. Le pedí a Alejandro, Ale, mandame algo de Virginia para no presentarla simplemente como la doctora Virginia Confiantini, y me mandó. Si yo leo lo de Virginia, y tenemos que hacer otro encuentro para después hablar de lo que vamos a No nos hablar. vamos más. No nos vamos más, Eso es es un mentira, eso es currículum mentira, Hugo, muy no. rico. No, no voy a decir que es un currículum muy extenso, voy a decir que es un currículum muy rico. Y con esto, de alguna manera, voy a sintetizar gran parte de él para que ustedes después la puedan conectar. Yo puedo después compartir su Facebook, si me lo permitís, Virginia, ya que está en tu currículum, para que aquellos que quieran saber más de vos, si quieran contactarte o quieran seguirte, de alguna manera lo puedan hacer. Es Virginia Confiantini, doctora en Pensamiento Complejo, postdoctora en Educación, Investigación y Complejidad. Postdoctora en Educación, Investigación y Complejidad por la EMI, en Bolivia, doctora en Pensamiento Complejo por la Universidad Mundo Real Edgar Morin, en Morcillo, Sonora, México, 2013, ¿sí? Revalidado Doctor of Philosophy in Complex Seeking. Espero haberlo dicho bien en inglés, que no me haya traicionado. California, la Universidad de California. Diplomada en Transformación Educativa por la Universidad Mundo Real Edgar Morin. Magíster en Educación, Convención en Gestión, Evaluación y Acreditación por la Universidad El Salvador, Rosario, Santa Fe, Argentina. Ciencista de la Educación, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina, 1997. Me encantaría escuchar algunas palabras tuyas y espero que te sientas bienvenida en nuestra querida casa, que a partir de ahora esperamos que te sientas como la tuya.
Gracias, Hugo. Te faltó un título. El más importante, soy madre. Así que ese estoy aprendiendo. Estoy en el continuo aprendizaje y me está yendo a veces bien y a veces repruebo. En la mayoría de las veces repruebo, pero bueno, seguimos intentando. Gracias por la invitación. Bueno, a Hugo lo conozco hoy, específicamente hace 6 minutos atrás. Y viene de la mano la invitación de Ale. Con Ale estuvimos, en realidad nos conocemos hace más tiempo virtualmente, y a partir del año pasado nos pudimos ver presencialmente por primera vez en Rosario, después tuvimos encuentros en Buenos Aires. Alejandro fue estudiante mío en Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, en una primera asignatura hace un par de años atrás, y después, bueno, las vueltas de la vida nos lleva a encontrarnos nuevamente en el proceso final, o sea que lo conozco desde el principio, lo dejé de ver durante un largo tiempo, y cuando está comenzando con su investigación doctoral, bueno, nos encuentra de nuevo la vida, y la semana pasada fue, ¿no es cierto, Ale? Pues yo ya, la verdad, pasan tantas cosas durante el día. La semana el 26. pasada, 26. Martes 26. El 26 rindió su tesis doctoral espectacularmente bien, con un jurado de lujo español, colombiano y boliviano. Él en Buenos Aires, yo en Rosario, con sede en México, y la verdad que, bueno, me hizo lucir, que eso también es lo importante. Su trabajo fue, bueno, como ustedes sabrán, y si no se están entrando ahora, tiene que ver con la ontología. Para mí era el coaching y la complejidad, y una nueva concepción de Homo complexus, y para mí la verdad que era un mundo extremadamente nuevo, porque yo de ontología, salvo la rama de la filosofía, hasta ahí llegaba mi amor, y no sabía mucho más lo que era la ontología desde el lugar que la abordan ustedes. Y bueno, yo creo que aprendí mucho, yo más de Alejandro que Alejandro de mí. Así que pudimos transitar un camino muy fructífero, y sacamos la cuenta, fueron 9 meses. y bueno, y nació el 26, la defensa de tesis, una defensa de tesis hermosa, que yo creo que va a ser como este espacio, porque la verdad que fue un espacio que, si bien tiene toda la formalidad de un examen, un examen de posgrado, no todos los días nos recibimos de doctor, pero la verdad que fue una charla entre amigos. Y yo creo que esto se viene pensando de la misma manera. Yo creo que voy a aprender mucho más de ustedes de lo que ustedes puedan llegar a aprender de mí en el día de la fecha, porque, insisto, la ontología como rama de la filosofía, esa la sé perfecta. Ahora, la ontología de ustedes estoy aprendiendo y estoy leyendo. Así que estoy agradecida por la invitación de Alejandro y de Hugo. Me encanta conocerlos, vamos a quedar en contacto, y seguramente nos vamos a seguir viendo. Espero que sí, así sea. Así que, bueno, nada, no sé cómo seguimos, Hugo, Alejandro. Gracias, Virginia. Ahora entiendo cuando dijiste de ser madre, la complejidad. Yo pensé que pensaba que hablabas de tus hijos, y no tiene que ver con esto. Eso sí que es complejo. 9 meses, fuiste madre de esto, debe ser esa complejidad. Bueno, sí, qué lindo cuando una persona también se presenta desde ese lugar, ¿no? Desde lo personal, el ser madre como uno de los títulos que uno lleva con orgullo. La verdad que gracias por traerlo, Vir. Vamos a disfrutar ahora de una charla donde van a estar los dos. En la primera parte va a estar Alejandro. El encuentro tiene como título Educación, Coaching y Complejidad como proceso de la reflexibilidad praxeológica. Lo dije bien, praxeológica. Alejandro Machazán no necesita demasiada presentación para nosotros, simplemente lo voy a presentar ahora como doctor en pensamiento complejo, título que comparte también con la doctora Virginia. Y esto sí es nuevo para nosotros, así que antes de darte la palabra, Alejandro, felicitaciones por el gran trabajo. Sé que le dedicaste muchas horas, sé que generó también mucho espacio de tensión, esa tensión creativa y de los nervios que probablemente hacía muchos años que no vivías, y la verdad que te quiero reconocer en nombre de nuestra comunidad, de tu comunidad, como aquella persona que no para nunca de buscar nuevos saberes, y que de esos nuevos saberes nosotros nos seguimos alimentando.
tenemos el privilegio de tener un director de escuela que no solamente nos comparte contenidos o sintetiza contenidos, sino que los crea. Y es una persona reconocida en el mundo del coaching ontológico, y hoy me parece que está dando un paso más allá. El libro, como ustedes lo conocen, Ontología de la Complejidad, y él lo dice más de una vez, ni una sola vez hace mención de la palabra coaching. Esto tiene que ver con que hemos dado un paso más allá, que no tiene que ver solamente con ese mundo, sino que es un aporte social, a mi entender, muy importante. Como dijimos en su presentación, no es un libro, es un nuevo enfoque. Y poder hoy expandir, y con tu presencia, Virginia, creo que nos vamos a ir muy enriquecidos. Así que, Alejandro, todo tuyo, estamos atentos. Gracias, gracias, Uwe, querido. No dijiste lo más importante, como diría Virginia, ser madre, no dijiste que soy abuelo, así que también lo quiero mencionar. Como diría un maestro mío hace muchos años atrás, ese tipo de maestros que no enseña por saberes, sino enseña por señales, ¿no? Como hemos hablado más de una vez, si maestros hubiese en este tiempo, suelo pensar que no son los maestros que comparten saberes, sino los que enseñan por señales. Y esto es parte también de un desplazamiento al cual la complejidad y el pensamiento complejo y la transdisciplinaridad y este diálogo profundo de saberes nos invita, ¿no? Por eso con Virginia hoy nuestra intención está en compartir un espacio con ustedes, por supuesto, como parte de un proceso de invitación a la reflexión. Vamos a estar compartiendo algunos temas para después pasar a ese espacio de diálogo, de conversatorio, con preguntas y con reflexiones. Y este maestro me enseñaba hace muchos años atrás que cuando el lenguaje del corazón es intenso, no pierdas tiempo, me decía él, en buscar las palabras del lenguaje humano que se puedan hacer cargo. Hay un lenguaje del corazón que las palabras humanas, aunque las palabras son tan bellas, ¿no? y tienen un sentir, como la distinguen los poetas, ¿no? Los poetas encuentran belleza en las palabras. Aún así, para nosotros los más terrenales, a veces querer encontrar palabras en la emoción del corazón es complicado, es complicado. Y este es uno de esos momentos, ¿no? Donde estamos muy agradecidos y la posibilidad de que ustedes se hayan tomado este tiempo, un día de semana, con sus actividades, y que estén acá. Así que la palabra gracias se puede hacer cargo probablemente de la emoción del momento. Que Virginia esté acá es un gesto más del que vi yo. La primera vez que nos cruzamos con Virginia fue en el año 2018, cuando cursé la primera asignatura del doctorado en pensamiento complejo, y a los 10 minutos de haberme anotado ya me quería ir. Y ni hablar cuando empecé a interactuar con Virginia con esa primera asignatura. Y sin embargo, acá estamos. Y quisiera destacar el hecho de que Virginia esté acá, tanto como destacar, por ejemplo, que haya hecho la apertura Hugo, que fue un pedido que le hice a él, aún siendo consciente de que son días muy especiales. Hugo no solo es director ejecutivo de nuestra escuela, no solo es un consultor y un coach organizacional con mucha demanda, sino que es el presidente actualmente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Y en un momento donde la asociación está navegando aguas de complejidad, con algún oleaje, algún viento importante, y es un orgullo y un honor que él como presidente esté con su equipo, con su hermosa comisión directiva, llevando adelante esa situación. Yo como amigo y como expresidente tengo el gusto de acompañarlo en ese proceso, y que haya hecho una apertura con esa frescura como si nada pasara, y está pasando mucho. Así que gracias, Hugo, por tu liderazgo en servicio una vez más, y gracias también, Vir, por tu liderazgo en servicio de estar acá, que apenas se lo comenté, me dijo, sí, pongamos fecha. No fue muy sencillo encontrar la fecha, pero la encontramos. Y un liderazgo en servicio que quisiera destacarlo, porque estamos en un ambiente comprometidos con la educación, con el fenómeno humano, con el desarrollo humano. Yo la tuve a Virginia como profesora de la primera asignatura, que fue una asignatura demandante porque era entrar al mundo de un doctorado, y sin embargo ella me asistió, me acompañó a navegar esos mares de la complejidad, y lo hizo combinando dos elementos que nosotros en nuestra institución hablamos mucho, que tiene que ver con la noción de rigurosidad
de compasión, de rigurosidad. Ni te cuento, hace 9 meses a esta parte, en la parte final, para presentar la tesis y defender la tesis. Porque cuando ella decía medio en humor, me hizo quedar bien, cuando alguien toma la dirección de una tesis, también está asumiendo una responsabilidad importante. Imagínense que el jurado diga algo así como: Virginia, ¿qué trajiste? ¿No lo viste? ¿No lo pensaste? ¿No viste el texto? ¿No viste la propuesta? Entonces también es una responsabilidad importante. Así que entre aquella primera experiencia del año 2018, fines del año 2018, a esta experiencia pude no solo tener el orgullo de tener su dirección, sino ver en la práctica esta conjugación que nosotros hacemos entre rigurosidad y compasión. Es una persona comprometida con el fenómeno humano y con la educación rigurosa y también muy compasiva. Había momentos donde la rigurosidad era la puerta a la posibilidad y otros momentos donde ante esa situación la compasión sostenía para seguir navegando. Así que muchísimas gracias, Vir, también por tu liderazgo de servicio y por todo esto que hemos vivido. Ahora sí estamos listos para poder avanzar y quiero compartir con ustedes, si me permiten, este título precisamente que hacía referencia a Hugo. Ustedes pueden poner en vista del hablante, si les parece, después que compartimos toda la introducción, nos vimos las caras. Está bueno si quieren compartir con vista del hablante, así tienen la mitad de la placa de la televisión, perdón, del proyector, con el slide, con la placa, y la otra mitad con el que está hablando. Acá dice Educación, Coaching y Complejidad como título principal, con una bajada, como proceso de reflexibilidad praxeológica, que podría también ser como proceso de, alguna manera, una praxeología reflexiva. Hay una relación indivisible entre educación y coaching para nosotros, en virtud que cuando trabajamos en este libro, que es un libro base de texto para la formación de coaches ontológicos, constructivistas y sistémicos, el coaching ontológico se plantea un sentido que es, en palabras directas, la expansión del ser humano, de las organizaciones, la expansión del fenómeno humano, y después el propósito tiene que ver ya más con la facilitación de procesos educativos. Los coaches ontológicos somos facilitadores del aprendizaje ontológico. Entonces, la educación con el coaching, para el lugar donde nosotros estamos ubicados en nuestro quehacer social, empieza a ser una noción indivisible. Y claro, hoy tenemos la posibilidad de que Virginia nos acompañe, que seguramente no le va a gustar la palabra que voy a usar, pero expresa, como a mí quizás no me gustaría que la usen conmigo referido a un tema, pero es una especialista en educación. Es una persona que viene trabajando hace muchos años en este campo, con un fuerte carácter innovador y ciertamente disruptivo, porque este libro que escribe ella y que recomiendo que lo puedan leer, que se llama Complejidad, Ética y Educación, es un libro, digamos, irrenunciable en la lectura para aquellos que estamos comprometidos con la educación. Y por otro lado está el coaching, espacio que nosotros venimos trabajando hace más de 20 años, tenemos algún nivel de referencia en este campo. Y después como un hilo invisible que une estas dos categorías, que va a tener que ver con la complejidad, en la cual los dos nos entrelazamos en el pensamiento. La idea de este encuentro, donde hablamos de coaching, hablamos de educación, hablamos de complejidad, educación, coaching y complejidad, va a tener que ver con invitarlos a ustedes a ir como expandiéndonos en la mirada, en la manera de pensar, en la manera de observar, ver vasos comunicantes y especialmente, yendo a la bajada ahora, escuchar a Virginia en este proceso de reflexividad, de este homo reflexus que ella plantea. Dicho sea de paso, no lo dijimos al comienzo, Vir, pero estamos trabajando ya juntos en una nueva tesis que vamos a hacer los dos,
que se va a llamar la crisis del Homo argentus. O sea, nos interesa mucho plantear esa distinción. De hecho, el otro día en el tribunal, en la defensa de la tesis, le dijimos a los 3 integrantes que si querían saber sobre complejidad un poco más, cosa que quizás no saben que nosotros sabemos, vengan a la Argentina un día, les dijo Virginia, vengan un día y ya se postdoctoran en complejidad viniendo acá para ver cómo hace para sobrevivir el Homo argentus. Cierro paréntesis de esta cuota de humor, ¿no? Entonces, escucharla a Virginia en este proceso de reflexividad, y esta palabra que en principio parece rara y que no la usamos mucho, sobre la praxeología. La praxeología vista como una disciplina que busca estudiar la estructura lógica de la acción a priorísticamente. Esto es, pensar la acción antes de la acción. ¿Qué es lo que compone esa acción? En términos de Heidegger hace una praxeología muy interesante cuando él disruptivamente plantea que la estructura de la acción debería ser el compromiso y no el resultado. Esto es, en términos generales y lineales, los seres humanos tomamos acciones con el fin de obtener un resultado. Y por supuesto que los resultados siguen estando escondidos en la semilla de la acción. Pero según cual sea la praxeología de la acción, esto es, cómo miramos la estructura de esa acción, es el sentido mismo que le vamos a dar a la acción. Lo que nos aporta Heidegger de manera muy interesante es el hecho de que nosotros tenemos como algo antes de la acción material para obtener un resultado, que tiene que ver con la capacidad de elegir, con la libertad del sujeto concreto y real de hacerse responsable de elegir. Entonces, la bajada esta del proceso de reflexividad praxeológica, noten que es reflexividad praxeológica, podría ser praxeología reflexiva. Lo que busca es integrar esta noción de que la reflexión, el proceso de reflexión, el pensamiento abocado como parte integrante de la acción, siendo una acción en sí misma, es de nuevo indivisible de la acción. Y nos podríamos preguntar, ¿pero esto no es así acaso? Bueno, podríamos argumentar que no necesariamente, por no decir no culturalmente. Los seres humanos tenemos la propensión, tal cual, y ustedes han trabajado esto a fondo, el paradigma de simplificación que tiende a la disyunción, a separar, y entonces tenemos una propensión a dedicarle tiempo al pensamiento y a la reflexión y casi como que llegamos tarde a la acción. También tenemos esa tendencia de ir rápido a la acción sin dedicarle el tiempo necesario a la reflexión. Estamos exactamente en minutos que están siendo, probablemente no tengo un televisor al lado, están siendo on time en este mismo momento de la asunción de un nuevo ministro de Economía en la República Argentina. Ustedes saben que a nosotros nos gusta el pensamiento, la reflexión, pero bajarlo a tierra todo el tiempo. Si no, queda como en una abstracción que no nos es muy útil. En este momento está jurando, si ya no juró, el nuevo ministro de Economía, reemplazando a una ministra de Economía que asumió hace 27 días, 28 días, 29 días. Más allá de los resortes políticos, de los recursos de poder que limitan o favorecen, yo invito a corrernos un poco de esa lectura y pensemos en términos de reflexividad praxeológica. Esto es, cuando en un país se asumen 2 ministros de Economía en 27 días, está en claro que no faltó la acción. La acción de tener un ministro de Economía estuvo hace 27 días y la acción de nombrar un ministro de Economía hasta hoy. Ahora, si como país, y no hablo ni del gobierno ni del no gobierno, hablo como país, como homo de época, como seres humanos que no asumimos nuestra complejidad, sino que nos seguimos constituyendo como homos simples y lineales. No pensamos que en la diferencia de 27 días, que hubo 2 acciones similares, que fue la toma de juramento de 2 ministros, con todo lo que pasó en el medio, en términos macroeconómicos y microeconómicos, evidentemente está faltando algo de camino de reflexividad
que le dé contenido a la acción que estamos tomando. Porque si hubiese reflexividad, probablemente ciertas decisiones y ciertas acciones serían tomadas de otra manera. El coaching ontológico es reconocido por su trasfondo ontológico, a diferencia de otros coaching, de otros tipos de coaching que son más pragmáticos, más de praxis, ¿no? La praxis es como aquello que está en la vereda del frente de la teoría pura. En términos pragmáticos, el coaching es visto como acción y resultado, acción y resultado. El coaching ontológico se despega de esta concepción y tiene una idea de aprendizaje, de pensamiento. La idea de este encuentro era precisamente unir, fortalecer, y especialmente en nuestra institución de hace más de 20 años, que hemos levantado la bandera y hemos dado pasos muy importantes para adelante, dándole el lugar a la reflexión, por eso esta obra, y al pensamiento y a la propuesta, uniendo reflexividad con acción, acción con reflexividad. Por eso decía, proceso de reflexividad praxeológica como comprensión de la estructura lógica detrás de la acción, donde aparece la reflexión, que si bien no la define, pero la constituye, era la idea de trabajar con ustedes. Cuando hablamos de proceso, nos referimos a una noción de gestión. Los procesos se gestionan. Nosotros en nuestra institución trabajamos en un primer año en procesos de aprendizaje orientados a la gestión del liderazgo, partiendo de la gestión con uno mismo, dado que uno no puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es. Y después trabajamos en la gestión de la facilitación, con una certificación en facilitación profesional avalada por la Asociación de Facilitadores Profesionales de la República Argentina. Y hablamos de gestión. Cuando van a segundo año, que son coaches ontológicos certificados, también realizan gestión. Pero más que nada me quiero detener en esto que les dije. Los coaches ontológicos somos facilitadores de procesos de aprendizaje del coachee, de un equipo, de una organización. Ese proceso de aprendizaje, donde nosotros queremos hoy con Virginia unir la impronta y el valor de la reflexividad con la acción, no dejar a la acción aislada, ni quedarnos simplemente en la abstracción del pensamiento, sino unir como una idea indivisible con, de alguna manera, el horizonte de llevar adelante esos procesos de gestión. En términos generales, cuando nosotros vemos, buscamos, indagamos, investigamos, términos muy sencillos, se habla de gestión cuando estamos en presencia de una acción o trámite que junto con otros se lleva a cabo para conseguir, miren qué interesante, o resolver una cosa. O sea, necesito gestión para conseguir resultados o para resolver problemas, sería la idea. Otra concepción dice que es el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o empresa. Esta podríamos decir que es una definición, una idea más empresarial, más operativa, donde la palabra gestión se utiliza y mucho. En términos, podríamos sintetizar que la gestión trata con hacer que las cosas pasen conforme a una planificación. Hay gestión y la gestión es productiva, es buena, es conveniente cuando suceden las cosas que hemos planificado. Pero la gestión no solo queda resumida a esta área que uno concibe de gestión organizacional, empresarial. También en educación se habla de gestión educativa, por ejemplo. Y ya la gestión educativa, noten qué interesante, es una disciplina que aspira a fortalecer el desempeño de los planteles e instituciones educativas mediante la aplicación de técnicas, instrumentos y conocimientos. Por supuesto, esto no es la última definición, ni la verdad, es una idea para acercarnos. Y claro, como es tan grande, nos podemos preguntar a qué te referís con gestión educativa. Bueno, hay gestión que tiene que ver con lo directivo, los directivos hacen gestión pedagógica y académica, gestión financiera y administrativa, gestión de la comunidad. Conforme como sea esta gestión, podríamos decir que la gestión educativa puede ser más o menos productiva. Esto que estoy introduciendo va a tener que ver con un para qué de esta fusión, de esta unión indivisible entre reflexividad y acción, para ganarle valor, para recuperar el valor, para traer valor, para generar valor agregado
en la gestión que nosotros llevamos adelante. Y hoy, concretamente, en el, llamemos, campo de interés, que es el Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional, el CEOP, de la cual todos ustedes, con algunos invitados que tenemos, son staff directivo y formador. Hoy en el CEOP tenemos, para que ustedes tengan una idea, entre primer año, segundo año y los postítulos, tenemos cerca de 1.100 personas. Y tenemos un staff de más de 200 personas. Tenemos directores ejecutivos, generales, coordinadores. Entonces estamos todo el tiempo, de lunes a lunes, dado que el CEOP está abierto de lunes a lunes, hacemos gestión. Y hacemos gestión básicamente comprometida con la formación, con la educación. Y también tenemos elementos de gestión que hacen a las propias organizaciones de cada dirección ejecutiva. Entonces, quería traer la noción de gestión y hoy presentarles a ustedes una concepción, una herramienta que va a tener que ver con la complejidad, pero para poder presentarles eso, primero tengo que mostrarles y compartir con ustedes de dónde venimos. En otras palabras, compartir con ustedes cómo era concebida la lógica de la gestión clásica. En otras palabras, desde una mirada praxeológica, la acción de gestionar tiene una estructura para considerar. ¿Cuál es la estructura lógica de la acción de gestionar en un mundo lineal con un paradigma dominante de simplificación? Nosotros venimos de un mundo que ya fue, pero aún persiste. Estamos en un mundo que ya llegó, pero no necesariamente lo vemos. Ese mundo que ya fue, pero aún persiste, es ese mundo lineal, causalístico, determinista. Un mundo de blancos y negros, que ya fue, pero aún persiste, y es parte de un mundo que ya llegó, aunque no lo veamos, que es este mundo complejo, en nuestra interpretación y propuesta. ¿Cómo se gestiona en el mundo lineal? Bueno, nosotros lo que solemos hacer en este mundo lineal, atravesados por un paradigma dominante de simplificación, es establecemos un tiempo de pensamiento, nos preguntamos objetivos, planificamos y hacemos lo que se llama esto, ¿no? La tarea de planificación. La pregunta es, ¿hay pensamiento acá? Sí, claro. Claro. De hecho, en lo que se llama la dirección estratégica, el pensamiento es un elemento importante. No necesariamente es correspondiente a la acción de reflexión. He visto y sigo viendo en el mundo de las organizaciones que cuando hacen planificación, planifican del pasado hacia el futuro. Y muchas veces la acción de planificar de atrás hacia adelante, esto es con lo devenido y con la experiencia, planifican sobre saberes que piensan y comparten, pero no necesariamente eso tiene que ver con la disposición y el proceso reflexivo. Una vez que definimos que esta es la planificación, nos vamos a la acción. 1, 2, N acciones. A eso se lo llama, en esta manera de gestionar, operación. Y claro, una vez que nosotros planificamos y operamos, hay un momento, ya sea porque lo tenemos en la planificación o porque los resultados nos hablan, de que aparece lo que se llama el control. Esto es, controlar lo que pasó. Y no dejen de lado el tiempo verbal, por favor. Lo que pasó. Y en este control yo veo que alcanzamos R1, que R2 no lo hemos alcanzado y que Rn, 3ON, tiene un alcance parcial. En esta lógica praxeológica de la acción, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hemos sido enseñados a hacer en las escuelas de negocios y aún en la educación? Ir para atrás a un control de primer orden para ver si las acciones que tomamos las tomamos como había que tomarlas, y si verificamos que las tomamos como había que tomarlo, hacemos un control de segundo orden para ver si lo que pensamos y los objetivos están bien o están mal. Quiero decir que cuando el control 1 o 2 se da, los resultados ya ocurrieron. Y lo que hemos visto y nos hemos hecho cargo, que este paradigma dominante con un modelo de gestión lineal llega tarde. El control llega tarde.
Y por otro lado, el ADN del control es un ADN que busca, de alguna manera, la relación con el sujeto de la acción. Algo así como que si yo logro controlar, este es el presupuesto del gerente del siglo XX, si yo controlo a la persona, controlo las acciones, controlo los resultados. Cuando los resultados no los tengo, vuelvo a controlar las acciones y a las personas, ya sea que planificaron o que hicieron. Bueno, este modelo basado en el control, de hecho nosotros trabajamos en nuestra formación de primero y segundo año mucho respecto a este paradigma de control y lo superamos con una interpretación, con una propuesta reflexiva y de acción diferente. Quiero compartir con ustedes la próxima placa y ya ir preparándole la pista para que podamos seguir escuchando, y esta era la idea, que nosotros les presentemos una serie de ideas, escucharla a Vir, para que ustedes vayan tomando nota, vayan viendo, vayan considerando cómo esto lo ven acá, lo aplican allá, qué dudas le queda, cómo está. Estamos, y esta es la primera vez que lo voy a presentar en forma así abierta a todo el staff, lo he conversado con algunos directores, inclusive lo he conversado en algunas empresas, pero es la primera vez que lo presento de esta manera. Quiero compartir con ustedes una propuesta, llamemos de superación, a esta praxeología lineal que nos hace llegar tarde y nos busca ir hacia atrás para revisar desde un paradigma de control al sujeto de la acción o al actor que lleva adelante la acción. Un bucle que lo vamos a llamar, y esto provisto por la dinámica propia de la complejidad, en principios que tiene que ver con lo dialógico, en principios que tiene que ver con lo recursivo, que ustedes han trabajado y han estudiado y han presentado también. Este bucle lo llamamos DEP para gestionar en la complejidad, en mayúscula. Recuerden que nosotros lo que planteamos es la complejidad no se gestiona como si fuera un objeto, una cosa. La complejidad es un contexto con cierta cultura y que funciona sistémicamente. Y que hay una complejidad amplia, global, que nos excede, y hay una complejidad local o particular, que la llamamos CCI, que es en la cual nosotros vivimos, convivimos, discurrimos. Hay una complejidad global del mundo hoy, en la cual en cierto aspecto me puede impactar y en otros no, y en otro ni sé lo que pueda estar pasando, pero hay una complejidad local, si yo fuera un empresario, un exportador o alguien que fabrica acá y necesita importación, la complejidad local de la República Argentina hoy tiene impacto directo sobre mi persona, sobre mi empresa, sobre las relaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Gestionamos ese cuasi objeto llamado complejidad que se camufla con la noción de problema? ¿O gestiono en ese contexto? Bueno, nosotros proponemos una noción de gestión cuya praxeología tiene como estructura lógica una referencia de gestión en la complejidad y no de la complejidad. Y ahí nosotros planteamos el siguiente flujo en forma de bucle. Hay un tiempo de diseño, claro, hay un tiempo de planificación, donde habrá objetivos, donde habrá indicadores. Y claro que para no quedarnos en la nube de la abstracción, yo tengo que bajar a la acción. En este tiempo de diseño, y ya van a ver por qué dice después para nosotros la reflexión es casi innegociable, ¿no? Todo es conversable, no todo es negociable. No es negociable matar la reflexión. Y no diseñamos desde el pasado, diseñamos en el presente, en relación con el futuro y con el pasado. Después de esa tarea de diseño, antes de ir a la acción, para empezar a ejecutar, nosotros tenemos un tiempo de reflexión. Algo así como que me pregunto con Miguel, Miguel, hemos hecho el trabajo de diseño, de pensamiento, de reflexión, tenemos los objetivos, esta es la planificación y los indicadores. Antes de ir a la acción, le dedicamos un tiempo de reflexión para preguntarnos cosas que tengan que ver con la ejecución. Yo tuve un tiempo de reflexión para diseñar y ahora tengo un tiempo importante de reflexión antes de ir a la operación, a la coordinación, a la ejecución. A diferencia del paradigma lineal donde yo planifico, ejecuto y controlo al final de la línea, aquí nosotros vamos a incluir un tiempo de alto en la acción, en la gestión
para medir los indicadores que establecí en mi diseño de origen. Como tengo indicadores y no solamente controlo al final, yo tengo un alto, de nuevo, de reflexión para poder hacer lo que nosotros llamamos verificación. Esto es ver las acciones que se están tomando por parte de las personas que toman la acción, y esto es una instancia de revisión, ¿no? Como veo y reveo, pero contra aquellos indicadores que yo establecí. Cuando veo y reveo en la gestión y no al final de la gestión, me aparece otro alto de reflexión que va a tener que ver con la posibilidad de aprender y transferir. Cuando yo controlo al final, no me queda mucho espacio de transferencia de aprendizaje. Cuando yo establezco un flujo de aprendizaje en momentos de verificación que ya están planificados o que por el devenir de las circunstancias elijo hacer, me permite hacer otro alto de reflexión para rediseñar. ¿Se acuerdan que acá era diseño y acá ahora es rediseño? Donde puedo revisar los objetivos, reviso la planificación, trabajo sobre los indicadores para volverme a ir a la acción, no sin antes tener ese espacio de reflexión. Y claro, como lo mostramos antes, vuelvo a tener un espacio de reflexión en la gestión para medir, dados los indicadores, ahí vuelvo a tener una verificación, y tantas veces voy a tener ese alto para rediseñar, si fuera el caso, hasta que yo alcance los objetivos propuestos. Lo que queremos proponer con esta idea es una gestión. Esto es una acción unida a los procesos de reflexión que nos permita tener ese bucle dinámico y continuo, y no una línea que tiene un punto de partida, una ejecución y cuando controlo ya es tarde. La gestión vista entonces como una dinámica praxeológica, reflexiva, de reflexión praxeológica. Y claro, creo que estamos en pañales respecto al proceso de reflexividad. Hemos avanzado mucho en el proceso praxeológico, hemos ganado mucho en una praxeología basada en el compromiso y no en la obligación, en la intención de la acción y no en el resultado puramente, pero nos falta ese camino de reflexividad, que es un gusto para mí entonces ahora pasarle la palabra a Vir para seguir construyendo juntos en esta idea que estamos compartiendo. Así que Vir, si sos tan amable, todo tuyo el micrófono y a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Te estuve tomando nota, y ¿saben lo que es la reflexividad? Bueno, es todo el proceso metacognitivo que yo tuve que hacer mientras que estaba escuchando a Alejandro para revisar y resignificar y redecir todo lo que le quería decir que dijo Alejandro. Entonces yo tuve que reestructurar toda mi mente. Ale, te cuento, me pasó lo mismo que con Carlos Delgado en Manizales en el 2018. Carlos Delgado es un amigo nuestro, un colega, filósofo cubano, que habló justo delante de mí en un congreso en Colombia, y los dos estábamos hablando de Paulo Freire de educación. Y dijo absolutamente todo lo que yo pensaba decir. Lo mismo dijo Alejandro recién. Dijo absolutamente todo lo que yo quería decir. Entonces, ese es el proceso de reflexividad. Es la habilidad en el pensamiento y en la acción para revisar, repensar frente a una situacionalidad histórica. Va de nuevo, no como definición, pero sí como proceso metacognitivo. ¿Qué es la reflexividad? La reflexividad es un proceso metacognitivo. ¿Qué es un proceso metacognitivo? Es darnos cuenta cómo conocemos. La metacognición, por definición, es el conocimiento del conocimiento. Nosotros pensamos que conocemos porque es gratis, digamos, porque ya tenemos adquiridas determinadas habilidades. Pero en un momento de nuestra vida nosotros tuvimos que haber construido esas habilidades. Tuvimos que haber aprendido, tuvimos que haber pensado, tuvimos que haber reflexionado, o tuvimos que haber hecho ensayo y error. El proceso metacognitivo es ver cómo conocemos, qué es lo que nosotros ponemos en juego en el acto cognitivo.
voy a empezar por el final y después vuelvo al principio en un salto cuántico para ver desde qué lugar nosotros podemos hablar entre educación, reflexividad y complejidad. Yo de ontología voy a tomar la definición de ontología de Aristóteles, que es lo único que sé de ontología. Después ustedes saben mucho más que yo, y Alejandro también sabe mucho más que yo de ontología, y lo vamos a ir conversando. Pero comenzando por el final, ¿qué es la reflexividad? La reflexividad es un proceso metacognitivo. Y la reflexividad se construye, al igual que se construye la complejidad. No es algo que nos es dado, no es algo a priori que nos antecede ni que nos excede. La reflexividad es propio de una acción de un sujeto. Es una acción que está vinculado a un pensamiento, a un lenguaje, a una acción, a un contexto y a un conocimiento. Entre todas esas dimensiones se construye el proceso de reflexividad. Si lo queremos decir más fácil, tiene que ver con el pensamiento y con la acción. Es la praxis de la cual estaba hablando Alejandro antes. ¿Y qué es la praxis? La praxis es el conocimiento puesto en acción. Es el hacer. Pero el hacer no técnico, no un hacer aplicacionista, como la técnica de hacer un puente que une dos orillas. Esa acción, para hacer una acción de la praxis, tiene que tener reflexividad. Y esa reflexividad se logra con el pensar racionalmente la cosa. Y ahí nos vamos a Aristóteles. La filosofía surge en el siglo V a.C., en Grecia, en Atenas. Tiene su partida de nacimiento, en Occidente. Me acuerdo, acá está sentada mi mamá, es cerca, miro, les cuento una intimidad. Fue para los que se sumaron más tarde, siempre que yo me encuentro con Alejandro, está la esposa de Alejandro acá presente, siempre que nos encontramos con Alejandro, ya sea virtualmente o presencialmente tomando un café, nos pasa algo, o algo a mí. Siempre pasa algo. A mí se me cortó internet la semana pasada cuando rendía su tesis de doctorado. Después, hoy, yo tenía que hacer 1000 cosas en la facultad, mi hija tiene una faringitis tremenda que está volando de fiebre, entonces, bueno, ¿qué nos pasa con Perdón, Vir, como para que si esos ejemplos suenan menores, la primera vez que nos encontramos en Buenos Aires este año, el 7 de enero, que nos íbamos a encontrar a las 9 de la mañana para tomar un café, yo la llamé a las 7 de la mañana diciéndole, Vir, te pido 1000 disculpas, no puedo encontrarme con vos, estoy viajando a Mar del Plata, dado que falleció mi padre anoche. Y obviamente Vir me dijo, por supuesto, Ale, nos vemos en otro momento. A las 8 de la mañana, 8:30, la vuelvo a llamar para decirle, Vir, nos podemos juntar porque finalmente no viajo a Buenos Aires, a Mar del Plata, porque a mi padre recién lo podemos velar el domingo. Así que eso funda el tema de que pasa algo, ¿no? Eso funda primero nuestra relación docente y alumno, y instantáneamente funda esta relación de amistad. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿y por qué hablar de la reflexividad como un proceso metacognitivo y un proceso que pone en juego el pensamiento y la acción? Porque la acción es praxis, y es praxis desde el punto de vista filosófico. Y desde el punto de vista filosófico, la praxis vinculada a la acción tiene que ver con el pensar racional. Y ese pensar racional es un pensar situado, es un pensar reflexivo, no es un pensar aplicacionista, porque la aplicación, la técnica no se piensa. Una vez que nosotros la aprendimos, no se piensa. Es técnica. A ver, nosotros no pensamos cuando andamos en bicicleta. Nosotros no pensamos cuando manejamos el auto. Sí, pensamos que no tenemos que llevar por delante a alguien, tenemos que pensar que tenemos que frenar en las esquinas, pero no pensamos, bueno, en este momento tengo que poner primera, en este momento tengo que poner marcha atrás. Es una habilidad técnica aprendida. No me modifica como persona, no soy mejor o peor persona por conocer la técnica de aprender a andar en bicicleta. Sí soy mejor persona, éticamente y moralmente, desde el punto de vista de un conocimiento que se construye. ¿Sí? Ese conocimiento que se construye vinculado a una acción práctica, porque el conocimiento es praxis en el momento que se construye, en el momento que comunica y en el momento que acciona prácticamente. Ese es el origen del pensamiento filosófico.
Ese pensamiento filosófico que surge con Sócrates, Platón y Aristóteles, del siglo III al siglo cero en adelante, y que justamente plantean las diferentes dimensiones o diferentes ramas de la filosofía, entre ellas la ontología. Aristóteles en su Metafísica, nunca me acuerdo si es en el libro 5 o en el libro 7, él define el ser, que es la base o el objeto de la rama de la ontología. Y Aristóteles dice que el ser se entiende de muchas maneras, en tanto ente y en tanto a lo que a él le concierne. Ahí está hablando de la esencia del ente, la esencia de la cosa, con todos sus atributos, accidentes y potencialidades. O sea que todo es ente. El ente es lo que no se corrompe, el ente es la esencia. Lo demás explica al ente, pero que es corruptible, que se corrompe. Con esa concepción de ente, de la esencia, nosotros pensamos la educación. Si bien la educación sistemática, tal cual nosotros la conocemos ahora, surge en el siglo XVII en Europa, en esta construcción del discurso de la modernidad clásica, de la cual ya le estaba hablando, con esta racionalidad simple, con esta racionalidad controladora y disciplinar, con esta racionalidad que controla las diferentes conductas en función de las instituciones que nosotros estemos habitando y transitando, no podemos hablar de un conocimiento desde el punto de vista de la praxis, ni desde el punto de vista de la reflexividad, porque el control no reflexiona. La disciplina no reflexiona. ¿Y por qué no reflexiona? Porque para la reflexión se necesita tiempo. Y este es justamente mi tema de mi postdoctorado. Mi tesis de doctorado tiene que ver con la formación de la formación docente, de los que están formando a los futuros docentes desde el pensamiento complejo, con un constructo que tomo de la religión que se llama Kairos, y ahí aparece el concepto de tiempo, de un tiempo divino. Y en el postdoctorado sigo teniendo este concepto de Kairos educativo, vinculado, bueno, haciendo todo un contexto, un rastro histórico, desde la Génesis y la mitología griega hasta hoy. Entonces lo que se plantea es un concepto de tiempo que debería revisarse en una sociedad en donde el tiempo no vale, ¿sí? ¿Se entiende? Pero para hablar de tiempo, y de este tiempo de la reflexividad, porque justamente nosotros tenemos que ver que la reflexividad necesita tiempo, y el tiempo es singular, y por eso se construye, tenemos que volver al ágora ateniense. El ágora ateniense. Sócrates, Platón y Aristóteles se paseaban por el ágora. Ahí viene el concepto de tiempo ocioso. ¿Por qué los filósofos no trabajaban? Porque necesitaban tiempo para pensar. El que trabajaba no pensaba. ¿Quiénes eran los que trabajaban? Los artesanos y los campesinos, que alimentaban a la polis ateniense, y los soldados que defendían. Por lo tanto, ninguno de los dos entraban dentro de las categorías de filósofo. El filósofo era el que no trabajaba, el que tenía tiempo ocioso, que era el tiempo de la reflexividad. No aparece la palabra reflexividad en la Grecia antigua, pero sí aparece el concepto de ocio. El ocio devenido mal entendido en nuestra época, el no hacer nada, significa mirar Netflix. No estamos hablando de ese ocio. Estamos hablando de un ocio vinculado a la reflexividad. Estamos hablando de un tiempo que necesitamos, y que cada uno va a necesitar un tiempo diferente para poder construir su relación con el conocimiento, construir procesos metacognitivos, construir pensamientos, construir su propia formación. Entonces, de ahí viene el concepto de tiempo. Un tiempo que yo lo llamo kairos complexo, que tiene que ver con un tiempo, que si bien el concepto de kairos hace referencia al tiempo de Dios,
no por soberbia, sino por analogía. El tiempo kairos complejo es el tiempo de cada uno, el de Ale, el de Miguel, el de Ivana, el de Hugo, el de Nora. Cada uno construye su aprendizaje en su tiempo. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el concepto de tiempo hoy? En este siglo XXI, en donde el tiempo no existe, porque el tiempo es ahórico. No tenemos un tiempo de 3 niveles, pasado, presente y futuro. Tenemos un tiempo vinculado a la instantaneidad, a la hora. Un tiempo que corroe, un tiempo que homogeneiza en el like. Y el tiempo de la hora, en el ya, yo no puedo reflexionar, no puedo construir. Es un tiempo de seguir la corriente, un tiempo homogéneo, un tiempo vertiginoso, un tiempo líquido, como diría Bauman. En el mundanal ruido nadie piensa. Necesitamos ociosidad para poder pensar. Los griegos utilizaban el ágora, que era el espacio de encuentro, el centro de la polis, en donde se discutían los problemas políticos, principalmente los que correspondían a la democracia ateniense. Estaban los políticos, y estaban los filósofos, y estaban los discípulos de los filósofos, que justamente eran hombres, ciudadanos atenienses, mayores, que en esta ociosidad del ágora construían las alternativas, las discusiones, las acciones a llevarse a cabo dentro de la democracia ateniense. Ahora bien, esa ociosidad del ágora se empieza a caer con la caída de la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque cuando cae la Edad Antigua, cae la polis ateniense. El concepto de democracia de Atenas no es el concepto de democracia que se manejó en la Edad Moderna y no es el concepto de democracia que nosotros manejamos hoy en la actualidad. Con la caída de la Edad Antigua, con la caída de la polis ateniense, con la caída del Imperio Romano, se da paso a un modelo de producción que es el feudalismo. No tenemos polis ateniense, no tenemos democracia, no tenemos ciudadanos y no tenemos ocio. El aprendizaje no estaba vinculado al diálogo socrático, sino que el aprendizaje era dogmático. Porque la Edad Media lo que trató fue demostrar la existencia de Dios. Y Dios se nos muestra a nosotros por medio de la revelación divina. Ahí aparece la primera vez del concepto de esta educación dogmática. Esta educación que se deposita en el alma de algunos. Incuestionable, irrefutable, sin preguntar. ¿Se acuerdan del nombre de la rosa? Somos todos bastante grandes. ¿Se acuerdan del nombre de la rosa? Bien, perfecto. El nombre de la rosa es la primera manifestación dentro de una institución, que es la iglesia, de un hecho educativo. Porque la Ágora no era una institución, era una plaza pública. ¿Se aprendía? Sí. ¿Se discutía? Sí. Pero principalmente se dialogaba. En la Edad Media no se dialoga, se acata. Se controla el cuerpo, se controla el saber, como dispositivo que después en la Edad Moderna y en el siglo XX va a criticar y a develar Foucault. Pero el concepto de dogmatismo, el concepto de la educación repetidora y memorística, después me gustaría saber quiénes son ustedes y cuál es su profesión de base, porque no me gusta hablar sin conocerlos, como para poder dar ejemplos para que los podamos entender todos, ¿no? Cuando nosotros hablamos, uy, sí, viste que la educación es memorística, es repetitiva, es dogmática, los chicos no pueden preguntar en la escuela, siempre están en silencio, siempre están sentados uno atrás del otro. Bueno, ese concepto de memorización y de dogmatismo viene justamente del nombre de la rosa. Fijémonos cómo los escribientes estaban escribiendo. ¿Cuál es el proceso de reflexividad que se construye en la modernidad, en la Edad Media? Ninguno. Porque el concepto de dogmatismo
lo dogmático, ¿qué es un dogma de fe? El dogma de fe es algo que no se puede cuestionar, o se cree o no se cree. Yo no es que soy católica en algunas circunstancias y no soy católica en otras circunstancias. No es que el dogma de fe lo utilizo para algunas cosas y para otras cosas no son dogmas de fe. La educación venía de la mano de la creencia, y la creencia no se cuestiona, o se cree o no se cree, no hay tutía. Por lo tanto, no se puede construir un proceso de reflexividad. Por lo tanto, no podemos hablar de un conocimiento vinculado a la praxis. ¿Por qué? Porque no hay interpelación, porque hay aceptación. Porque no hay crítica, porque hay que repetir. No hay reflexividad, porque no tengo posibilidad de pensar. Y la posibilidad de pensar está dada en el otorgamiento de la palabra, en el diálogo. El diálogo acciona. Lo que nos separa de las otras manifestaciones vivientes es el diálogo, es la palabra, es el lenguaje. En el proceso de humanización, lo que nos separó de los otros homínidos fue justamente la cultura y el lenguaje. El lenguaje que aparece con el atravesamiento de la cultura. Y esa capacidad de pensar. Ahora, tenemos que definir qué es el pensar, porque el pensar lo utilizan todas las teorías psicológicas, y no es lo mismo pensar para la teoría sistémica, que pensar para el conductismo, pensar para las neurociencias. No estoy diciendo que una es mejor que la otra, sino que van a tener diferentes connotaciones y definiciones. Por lo tanto, un pensar desde un lugar no es ni reflexivo, ni dialógico, ni vinculado a la acción, sino que puede estar vinculado a la memoria y a la repetición. Por lo tanto, no es proceso metacognitivo desde la construcción del saber. Cuando hablamos de proceso metacognitivo de la construcción del saber, estoy hablando de que yo, sujeto, me involucro con lo que sé, con lo que ignoro, en una situacionalidad histórica, y tomo las riendas de mi conocer. Por lo tanto, todos los que nosotros estamos acá, que somos, no sé cuántos somos, porque, a ver, esperen que tengo minimizado, somos 68 personas, no todas están escuchando lo mismo, y no todas están atendiendo, o aprendiendo, o reflexionando, o incorporando lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que alguien es más bruto que otro, estoy diciendo que nuestras trayectorias y nuestros procesos metacognitivos que hemos construido hoy o no, nos habilitan para poder entender más o entender menos, o empezar a construir ideas inclusoras, para poder entender lo que la otra persona está diciendo. Ahora, si nuestra formación estuvo vinculado a una linealidad clásica, a una repetición constante, van a entender lo que yo le digo, pero mañana no se van a acordar, porque no tengo posibilidad, no sé construir ideas inclusoras. Estas ideas inclusoras son las ideas que yo tengo que ir construyendo cuando conozco por primera vez, y que van a ser la base para todos los conocimientos a posteriori que voy a hacer. Y eso es un proceso metacognitivo, y eso se enseña. Como enseño las cadenas montañosas, tengo que enseñar la metacognición. Tengo que enseñar a realizar los procesos metacognitivos. Tengo que enseñar a pensar. Tengo que enseñar a preguntar. La pregunta es el conocimiento puesto en acción. Porque puedo preguntar una pavada, pero no se trata de eso. La pregunta busca indagar el conocimiento y poder enriquecernos y construir lo que yo ya conozco. Esta modernidad clásica empieza a pensar desde una razón desvinculada a lo dogmático de la revelación divina. Pero piensa disciplinarmente, piensa fragmentariamente, piensa objetivamente. El hombre de la modernidad clásica no es un sujeto, es una persona. Tenemos que hacer una primera aclaración. No son sinónimos las personas, los individuos o los sujetos. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí. Pero el individuo tiene las teorías económicas que lo definen, es decir, para la economía, para el capitalismo, para el neoliberalismo,
se habla de individuo. Desde la religión hablamos de personas, no van a escuchar nunca un cura que hable de sujetos, o ninguna encíclica papal que hable de sujetos. Hablamos de personas, creadas a imagen y semejanza de Dios. Pero, con la irrupción del psicoanálisis, a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, no hablamos ni de personas ni de individuos, sino que hablamos de sujetos. Yo lo escuché muchas veces hablar de Alejandro de sujetos. Porque el sujeto acciona, la persona no, y el individuo tampoco. Porque el sujeto piensa, tiene escrutinio crítico y margen de libertad en su acción. ¿Por qué? Porque aparece otro atravesamiento que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la palabra y que tiene que ver con la cultura. Y cómo se resignifica ese sujeto a partir de la palabra y de la cultura. Porque aparte, en esta palabra y en esta cultura aparece otra dimensión de análisis, que es justamente la otredad. Un otro que me interpela, que me pregunta, que me cuestiona, que me habilita como sujeto. La habilitación del sujeto está dado a partir de la otredad. Primero desde la mismidad y después de la separación. Pero principalmente tengo que ejercer esa separación para constituirme normalmente como sujeto. No lo digo yo, lo dice el psicoanálisis, ¿no? Pero desde la complejidad aparece otra categoría interesante. Aparece la categoría del homo. Si queremos ver las diferentes definiciones de homo, empecemos desde el Australopithecus hasta hoy, tenemos muchas definiciones de homos. El Australopithecus, el habilis, el sapiens sapiens. Morán habla del homo complexus, igual que Alejandro. Yo hablo del homo reflexus. Este homo que necesita de la reflexividad del tiempo, del ágora, un tiempo singular que habilita el pensamiento. Pero que habilita el pensamiento desde la alteridad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pensar o cómo construir pensamientos desde la alteridad en una institución que es la escuela, que se crea en la modernidad clásica, porque la escuela surge en el siglo XVII, tal cual la conocemos nosotros ahora, tal cual hemos transitado nuestros hijos y van a transitar nuestros nietos, con un dispositivo panóptico, controlador, disciplinar, del saber y del cuerpo. Entonces, ¿cómo habilitamos espacios de reflexividad en una escuela que encorseta? En una escuela, esperen un segundo que está sonando la alarma del edificio. Un minuto. Estas son las no solidaridades. Dejan activada la alarma y se van, y nosotros tenemos que estar escuchando la alarma. Bueno. ¿Qué espacios de reflexividad nosotros podemos construir en instituciones o en gestiones, porque ustedes hablan de gestión, cuyo hecho fundante fue justamente el control, cuyo hecho fundante fue justamente la homogenización, cuyo hecho fundante fue el pensar todos lo mismo al mismo tiempo. Y la alteridad, y la construcción, y el tiempo singular. Gente, el tiempo es singular. Esto se lo debemos a Einstein. El análisis o el desarrollo histórico en ciclos cuánticos,
que yo hago, no es que estoy criticando a los autores, no, yo hubiera sido esposa de Aristóteles, hubiera sido esposa de San Agustín, lo amo a Descartes, o también hubiera sido esposa de Newton, bueno, hubiera tenido muchos esposos a lo largo de la historia. Pero, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que no lo estamos criticando, nosotros tenemos que saber leer, ustedes, tenemos que formar a las personas que nosotros estamos formando, en poder leer la historia desde el punto de vista socio-histórico y político. Que lo que sirve en un contexto no necesariamente tiene que servir en otro. Y no sirve. Porque lo que dijo Newton, lo dijo Newton en el siglo XVIII, y fue fantástico. Ahora, es problema nuestro de fragmentación disciplinar y de ignorancia epistémica, seguir pensando que lo que Newton dijo es una palabra autorizada hoy en pleno siglo XXI. Porque el universo de Newton no es nuestro universo. El concepto de ciencia de Newton no es nuestro concepto de ciencia. Las instituciones de Newton no son las instituciones en donde nosotros estamos viviendo. ¿Qué sé yo? La universidad, el matrimonio, la infancia, la democracia, por decir algunas y las más corrientes, ¿no? La escuela. Entonces, a Newton en el siglo XVIII, y bienvenido Newton. Aristóteles en el siglo V a.C., bien por Aristóteles. A San Agustín en el 400 después de Cristo, bárbaro. Pero tenemos que saber leer a los autores en su contexto. Y acá aparece otra dimensión que tiene que ver con la historia, con el escrutinio crítico, con el pensar la recursión desde la historia. Morán escribió a fin de la década del 90, uno creo que es el libro más leído de él, que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Yo me lo compro en el 99, así que tiene que ser un par de años antes. Tardó 20 años, y él siendo marxista, devenido en burgués, con todo el respeto que me merece y con todo el aprecio que yo lo tengo, pero bueno, las cosas por su nombre, tardó 20 años en darse cuenta de que le faltaba una pata a este séptimo, a estos 7 saberes. Y la pata que le faltaba justamente fue el estudio de la historia. El octavo saber es el estudio de la historia. Cualquier marxista, cuando piensa, piensa históricamente. Cualquier marxista, cuando piensa, piensa socialmente. Entonces a mí me llamaba la atención de que por qué no pensaba la historia en el devenir de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Sabiendo que era un libro que la UNESCO se lo había pedido para poder revisar los sistemas educativos y repensar los sistemas educativos en miras al siglo XX, al siglo XXI. Es decir, íbamos a llegar al año 2000 revisando los sistemas educativos a nivel planetario. Cosa que algunos países habrán logrado, cosa que nosotros no hemos logrado ni por casualidad ni de cerca, ¿sí? Como siempre. Entonces, el pensar la historia demanda un proceso, valga la redundancia, histórico. El conocimiento histórico es un conocimiento dialéctico, y ahí lo retomamos a Marx. Porque es un conocimiento que piensa sistemas, que piensa en sistemas en movimiento. ¿Y quién piensa el sistema en movimiento? El sujeto. Porque el sujeto no viene de la mano solamente del psicoanálisis, sino que viene de la mano del marxismo. Porque ese sujeto del psicoanálisis es un sujeto cultural, pero el sujeto del marxismo es un sujeto histórico, es un sujeto social, que piensa la acción, y acá aparece el concepto de praxis, con Marx, porque empezó con Aristóteles, pero sigue con Marx. O sea que pasaron ¿cuántos? Del siglo V antes de Cristo al siglo XVIII. Fíjense todos los años en donde el concepto de praxis se silenció. Porque vino la Edad Media y porque vino la Edad Moderna. Pero en plena Edad Moderna, en el siglo XVIII, el siglo XIX, Marx empieza a hablar de praxis. La praxis vinculado al pensamiento, la praxis vinculado a la acción y la praxis vinculado a un desarrollo histórico. ¿Qué es el concepto de praxis que ustedes están manejando? Pero en el siglo XX aparece otro pensador, marxista también él, pero desde el humanismo filosófico,
cercano, pegado a nosotros, acá en Brasil, que se llama Paulo Freire. No sé si hay alguien de educación o si han escuchado hablar de Paulo Freire. Paulo Freire, en pleno siglo XX, marxista de base, pero desde un humanismo, desde la filosofía, piensa la educación como una praxis, como una práctica de la libertad, que compromete ética y moralmente a los que lo ejercemos. Y acá aparece otra dimensión, totalmente ignorada, y más hoy, ignorada en el ámbito educativo, que tiene que ver con lo ético. Entonces nos preguntamos por la ética educativa. ¿Por qué incorporar el discurso de la ética? Que, bueno, la ética es otra rama de la filosofía, pero no la olvidamos. Recordemos, axiología estudia los valores, ética estudia la moral, estética estudia la belleza, nociología estudia el conocimiento, ontología estudia el ser, metafísica estudia lo que va más allá de la física. Y bueno, me debo estar olvidando alguno por ahí. Pero esas son las básicas. ¿Qué sabemos? Lo único que nos llega hasta hoy no tiene que ver con la belleza, no tiene que ver con la ética, no tiene que ver con la axiología, tiene que ver con el ser. Y el ser posmoderno, que no era el ser de la antigüedad. Este ser posmoderno, esta ontología de la posmodernidad, si queremos seguir haciendo como un juego de palabras, siguiendo lo que nos estaba diciendo Ale, esta ontología, este ser de la posmodernidad no acciona, no es práctico, no es reflexivo, no es praxiológico, es hedónico, que está en la vereda de enfrente. El hedónico no acciona, se muestra. Por eso necesita el like en todos los ámbitos del hedonismo. Es un onto, es un homo, es un algo, que no sé todavía lo que es porque no lo puedo definir, pero no es sujeto, no es persona, no es individuo, puede ser le podemos decir a ver, inventemos una palabra, Ale, un homo hedónico, un homo hedónico, no existe el homo hedónico, así que lo podemos patentar. Un homo hedónico que lo único que piensa es en la aceptación de la mismidad. Hay con otro que me hubiera casado, con Byung-Chul Han. Ale me acaba de regalar el último texto, no lo leí todavía, no tuve tiempo. El texto de Byung-Chul Han, el último, que no lo leí, pero leí el anterior, que se llama No Cosas, y que es fantástico. Byung-Chul Han dice en alguno de sus libros, que no me acuerdo en cuál es, el infierno de lo mismo. Bueno, el homo hedónico justamente vive en ese infierno de lo mismo, que por supuesto no se da cuenta, pero que le encanta, porque necesita ser mismo que el otro, porque si es distinto, como el estepario de Hermann Hesse, no es aceptado. Este infierno de lo mismo, a mí me encanta esa palabra, es tremenda, pero creo que es tan gráfica. El infierno de lo mismo es lo que necesita el homo para vivir hoy, ser igual, pero desde la mismidad más misma, que no tiene nada que ver con la ontología, con el ser, del cual hablaba Aristóteles, porque el ser se dice de muchas maneras, o sea que el ser está vinculado a la diversidad, no a la mismidad. A la mismidad posmoderna. Pero bueno, desde Aristóteles al infierno de lo mismo, nos separan 30 siglos. Y son muchos, no los puedo ni pensar, pero son muchísimos. Y entra la educación, que mejor no la quiero ni pensar, porque ya no sé si me tengo que poner a reír o largar a llorar. Y pensar la educación en este infierno de lo mismo y queremos que los chicos piensen. Es mentira, no queremos que los chicos piensen, porque después, mi hijo cuando me trae la prueba y te dice, me saqué 8.37. Digo, ¿qué es 8.37? ¿Me quiere decir cómo sumó el 37 del 8? ¿Y dónde está la reflexividad del 8.37? ¿Dónde está la alteridad si yo le digo, a ver,
¿Por qué las pruebas internacionales, vinculados a un proyecto político totalmente definido, o las pruebas de los gobiernos, aprender, saber, el vestibular en Brasil, son pruebas de matemática y lengua? ¿Ustedes se pusieron a pensar que por qué son de matemática y lengua? Porque son pruebas de recuperación. 2 por 2 es 4, acá y en la China, no es 5,5. Y el sujeto y predicado es el mismo, o es sujeto o es predicado, o no es nada, o está mal. No le pide en lengua que explique con sus propias palabras cuál es la definición de democracia. Porque esa definición de democracia no se puede medir. En cambio, el sujeto y predicado te da 8,37. Entonces, por más que planteemos un sistema educativo que enseñe a los chicos a pensar, el 8,37 es lo que vale, no la definición de democracia con sus propias palabras. ¿Se entiende la perversión del sistema? En el medio estamos nosotros, que pensamos que otra cosa sí es posible, porque si no, no estaríamos acá. Estaría cada uno en su casa con su familia, preparando la cena, yéndose a tomar algo rico en algún lugar, estando con amigos. Pero nosotros estamos pensando, que eso también se enseña. Como las cadenas montañosas, acuérdense, hay que enseñar a pensar. ¿Y cómo enseñamos a pensar? Enseñamos a pensar enseñando procesos metacognitivos. Hoy tenemos que superar el contenido. El contenido lo leo, con todo respeto, pero lo puedo leer acá. ¿Sí? Y yo lo leo y sé lo mismo que Alejandro, o pienso que sé lo mismo que Alejandro. El contenido lo encuentro en Google, pero Google no me dice cómo tengo que hacer una pregunta, cómo tengo que construir un aprendizaje. Eso me lo enseña el docente, o lo aprendo yo. Entonces, el contenido hoy no es necesario, porque lo encuentro en Google, o lo encuentro en cualquier libro. Yo soy vieja y me gustan los libros. Me gusta el olor al libro y me gusta marcar los libros. No puedo marcar mi pantalla. El contenido hoy no es necesario. Porque el contenido, fíjense la velocidad que nosotros estamos viviendo. Yo no soy tecnológica, pero mis hijos sí. Entonces están esperando siempre la nueva edición del último celular. Entonces piensen cómo cambia. ¿Cuántos celulares aparecen en un año? ¿Cuántas? 11, 12, 13, 14 aparecen en un año. Esa es la velocidad del tiempo hoy. La velocidad de la manzanita, como le digo yo. La velocidad es la de la manzanita, la marca la manzanita. Esa es con la velocidad que nosotros vivimos hoy en día. Medida con la manzanita. La manzanita saca una cosa nueva y esa es la velocidad. A los 2 meses saca otra manzanita más linda y esa es la velocidad con la cual estamos viviendo hoy. En la velocidad no puedo reflexionar, porque para reflexionar necesito tiempo. ¿El contenido escolar hoy es necesario? Sí, pero no es suficiente. En la época de mi mamá era necesario. En el siglo XVII era necesario, porque si no lo aprendías en la escuela, no lo aprendías en ningún otro lado. Pero hoy yo lo puedo aprender en cualquier lado, mejor que en la escuela. Por eso los desafíos del siglo XXI tienen que ver con el enseñar a pensar y el enseñar procesos metacognitivos. Lo que no me enseñan los otros lados es justamente a pensar. Pero que si no tengo el contenido no puedo pensar, porque no puedo pensar sobre la nada. De la nada nada sale. Entonces, ¿es necesario contenido? Sí, pero no es suficiente. La suficiencia hoy, o la necesidad de la suficiencia hoy, está dada en aprender estas otras cosas, que siempre fue el fin y el objeto de la educación, el enseñar a pensar. La formación, el educar y el exducere, la formación biopsicosocial del sujeto, íntegra, holística, total, pero no totalizante. Educar en la libertad, en el escrutinio crítico, en la posibilidad de pensar, en la divergencia, en la argumentación, en el sostener una argumentación, en aprender a preguntar.
Porque la escuela de la modernidad clásica construyó un dispositivo de buenos repetidores, no de constructores de saber. Alejandro estaba hablando de la interdisciplina, de la transdisciplina, del diálogo de saberes, que son propios de un pensamiento que articula, no un pensamiento que separa, que disgrega. Pero para articular, para entramar, yo necesito dos cosas. Necesito tres cosas. Necesito tiempo, necesito saber, conocer, y mucho. Y necesito, yo soy de filosofía, si bien mi formación no es de base de filosofía, pero yo les cuento. Vengo de un padre relojero, y vengo de una madre de filosofía. Entonces yo estudio el tiempo desde la filosofía y la educación. Nos hace falta una tercera dimensión, que es el areios. ¿Qué es el areios? El areios, y me gusta la mitología, y tengo muy buen conocimiento de religión. Entonces, esto es un conocimiento que entrama. Esto es un conocimiento total, no totalizante. El areios, si uno lo piensa desde el punto de vista de la mitología griega, el areios es la colina donde se hacían los sacrificios. No, bueno, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del otro areios, el areios de la religión, que es el monte, la colina, el lugar más alto para poder ver el reino de Dios. No sé si conocen Rosario, pero fíjense cada uno en su ciudad, el punto más alto de la ciudad. El obelisco en Rosario, una montaña en Villa Langostura, una sierra en Córdoba, un monumento en cualquier ciudad. Si nosotros nos paramos a la intersección, porque aparte Argentina es cuadrada, si nosotros nos paramos en la intersección de dos calles, vamos a ver 4 esquinas nada más. Si tengo buena vista, podré ver dos cuadras para adelante, dos cuadras para atrás y 2 cuadras para cada uno de los costados. Y se terminó la visual, no veo más. Porque hay edificio, porque es un solo campo y veo la planicie del campo. Ahora, si yo me paro en el punto más alto de la ciudad, en el Monumento de la Bandera, en el obelisco, en la montaña de los Andes, ¿qué veo? Veo todo el entramado de la ciudad. Veo los intersticios, veo los callejones sin salidas, veo las avenidas. ¿Es la misma visual que si yo me paro en la esquina de la intersección de 2 cuadras? No. El conocimiento es un entramado que hay que verlo desde un lugar alto, desde el areios, pero no es desde un lugar de superioridad cognitiva. No estoy hablando de soberbia cognitiva. Estoy hablando de construcción democrática del saber. El areios es la base epistémica del pensamiento complejo. Es el lugar que yo utilizo para poder ver cómo se entrama algo. Cuando vamos al norte o cuando vamos a cualquier lugar que tiene pueblos originarios, nos compramos los ponchos, las carteras, las medias. Vemos que no hay 2 entramados iguales, aunque sean las 2 rojas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de construir 2 cosas iguales. Una vez que se construye de la singularidad. Por lo tanto, nunca voy a construir igual. Porque el contenido es distinto, porque mi edad es distinta, porque puedo saber más o puedo saber menos, porque tengo más tiempo o menos tiempo. Entonces, para pensar la construcción del saber, acuérdense, el areios, el tiempo y saber.
porque no puedo construir si no sé. Pero no desde la soberbia cognitiva, sino desde la democracia epistémica. El areio es este lugar de altura para poder ver cómo se construye el conocimiento, cómo se construye el entramado de una ciudad, está dado a partir de poder ver los intersticios. Y si estamos todos parados en el mismo lugar, vamos a ver todas cosas distintas, porque se construye desde la trayectoria, desde cada uno de nuestra formación. Cómo nosotros hemos transitado nuestra formación, ya sea en lo formal o en lo no formal. Se entiende el concepto de construcción, se entiende el concepto de reflexividad, se entiende el concepto de praxis, se entiende el concepto de singularidad del tiempo. Bueno, todo esto lo tienen que ver ustedes en la ontología.